Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Eran solo jóvenes, abandonados mientras los verdaderos guerreros marchaban hacia la gloria. Pero esa noche, bajo el gélido cielo del norte, el destino llamó a la puerta de Skarbik con tambores de guerra y olor a muerte. Del otro lado de la oscuridad llegó él, Harald, el Conquistador, un nombre que hundió reinos y quemó legados. Y solo una cosa se interponía entre su imperio y la destrucción total de la aldea: 4 jóvenes, sin gloria, sin una sola oportunidad, pero con un coraje que lo cambiaría todo. Esta no es una historia de héroes. Se trata de supervivencia, hermandad y veneno. Mucho veneno. Prepárate para descubrir la leyenda no contada de Skarbik. La muerte nocturna llegó marchando y fue recibida con astucia vikinga. Capítulo 1: El llamado de las sombras. Cuando los guerreros partieron, quedó el silencio. Pero en el silencio, algo despertó. Eran jóvenes, inexpertos. Pero el destino no espera preparación, exige coraje. La brisa cortante del invierno vikingo atravesaba las montañas heladas, mientras los sonidos de los tambores de guerra resonaban a lo lejos. La mayoría de los guerreros experimentados había partido, siguiendo rumbos inciertos en busca de riquezas y alianzas, dejando atrás solo a un puñado de jóvenes e inexpertos para proteger las fronteras de la aldea. Era una tarea simple, una misión rutinaria, un trabajo aparentemente sin peligro. Pero, lo que ellos no sabían, era que el destino tenía otros planes y que, en el momento en que las sombras de la noche cayeran sobre la tierra, los vientos traerían algo mucho más oscuro que cualquier tormenta. En una mañana fría y sombría, el grupo de jóvenes se enfrentó a un descubrimiento que cambiaría el curso de sus vidas. Habían encontrado un campamento enemigo, repleto de bárbaros, preparando un ataque masivo que amenazaba con destruir todo lo que conocían. No estaban listos para enfrentar una batalla como esa, ni estaban equipados para luchar contra fuerzas tan numerosas. La elección era clara: sobrevivir o perderlo todo. Pero había un problema. El tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que pasaba, el ejército enemigo se acercaba más, y las posibilidades de supervivencia de la aldea disminuían drásticamente. La única opción era actuar con sigilo, usando la inteligencia y el instinto de supervivencia. Pero ¿cómo atacar cuando los enemigos eran muchos y los recursos escasos? El grupo sabía que debía incendiar los suministros del enemigo, recolectar información crucial y regresar a la aldea antes de que el enemigo estuviera en su puerta. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una batalla contra el frío, el hambre, el miedo e incluso contra la desesperación. Sin embargo, a medida que el grupo avanzaba, algo extraordinario sucedía. Aquellos que antes no se llevaban bien, se veían obligados a unirse, a ayudarse, a convertirse en algo más que simples guerreros, se convertían en una verdadera hermandad. Y fue de esa unión que surgieron las mayores victorias. Capítulo 2: El nacimiento del conquistador. Él no luchaba por tierras. No marchaba por honor. Harald lo quería todo. Y tomó cada pedazo con sangre, acero y fuego. El viento gélido cortaba la vastedad de las tierras nórdicas mientras las tropas de Harald avanzaban, un mar de escudos y acero reflejando la luz moribunda del final del día. Bajo el cielo nublado, donde las nubes parecían arrastrarse pesadamente como presagios de muerte, marchaba el temido ejército de Harald, el Conquistador. Sus filas de guerreros, despiadados e implacables, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una fuerza más de destrucción en un continente ya marcado por las cicatrices de la guerra. Cada soldado era más que una hoja afilada o un brazo fuerte. Eran una extensión de la brutalidad de su líder, un hombre cuya reputación precedía sus pasos y cuyo nombre inspiraba tanto temor como respeto. Harald, el Conquistador, no era solo un rey o un líder. Era una leyenda viva, forjada en el fuego de las batallas y templada en las faldas de la desolación. Nacido en las tierras heladas de una Noruega devastada por clanes en guerra, Harald aprendió desde temprano que para sobrevivir era necesario conquistar y someter. Su padre, el gran rey Sigurd, le dejó como legado una línea de sangre guerrera, pero fue el propio Harald quien daría al nombre de su familia una notoriedad que se esparciría por todos los rincones del mundo vikingo y más allá. La primera gran conquista de Harald ocurrió cuando aún era joven, bajo la sombra de su padre. La ciudad de Tunsberg, rica y próspera, fue la primera en ceder al poder del príncipe vikingo. Con una combinación de astucia y fuerza bruta, Harald logró su primer gran logro militar:
cercó la ciudad y, en un asedio sangriento que duró semanas, eliminó cualquier intento de resistencia. Los relatos hablan de ejecuciones implacables, de aldeas enteras quemadas y de hombres que, al final de la batalla, preferían enfrentar la muerte antes que ser tomados prisioneros. Pero Harald no solo destruyó Tunsberg, la convirtió en un símbolo, erigiendo una fortaleza inexpugnable sobre sus ruinas y marcando ese territorio como parte de su imperio. En los años siguientes, sus campañas se extendieron por toda Noruega, y pronto Harald conquistaría tierras más allá de los mares, imponiendo su autoridad incluso sobre las frías y traicioneras islas Shetland y Orkney. Sus enemigos, antes célebres por su fuerza, caían sin piedad bajo la hoja de sus guerreros. Uno tras otro, los clanes del norte de Escocia sucumbieron a la espada del conquistador, y Harald se hacía conocido en cada rincón del norte de Europa como el hombre capaz de arrasar imperios enteros con una velocidad y precisión que atemorizaban incluso a los estrategas más experimentados. La brutalidad de las campañas de Harald no se limitaba a las tierras conquistadas. Viajaba de aldea en aldea, unificando a los pueblos por la fuerza y la amenaza. Ningún líder local se atrevía a cuestionarlo, pues sabía que, si lo hacía, su tierra sería reducida a cenizas. Cuando Harald llegaba a una ciudad, traía consigo un estandarte de sangre, no solo el símbolo de su imperio, sino también la promesa de devastación para cualquiera que osara resistir. Y resistir, lo sabían bien, significaba la muerte. Fue en sus campañas hacia el sur, en la isla de Gran Bretaña, donde Harald se inmortalizó. Tras derrotar con mano de hierro a los reinos celtas, descendió con su flota hacia la costa inglesa. Los anglosajones, hasta entonces conocidos por su habilidad militar y férrea resistencia, no estaban preparados para la furia vikinga. Bajo el liderazgo implacable de Harald, el conquistador, Inglaterra vio cómo sus murallas caían ante la fuerza del imperio nórdico. Con el uso de formidables tácticas de asedio, Harald invadió ciudades como York, destruyó aldeas enteras y hundió las flotas enemigas en las aguas heladas del Mar del Norte. Forzó la rendición de uno de los reinos más grandes de la isla, y en su triunfo, mandó erigir una gigantesca fortaleza sobre las ruinas de York, como recordatorio inmortal del poder de su nombre. Y fue en ese escenario de violencia y poder que el ejército de Harald, el conquistador, ganó notoriedad. No era solo una fuerza militar, sino una máquina de guerra, una entidad impersonal movida por la venganza, el saqueo y la conquista. Sus guerreros eran forjados en hierro y sangre, educados en las artes de la guerra desde la infancia, entrenados para matar y someter sin vacilación. Con cada victoria, el ejército crecía, sus filas se expandían y más territorios caían bajo su dominio. Se convirtió en la pesadilla de los reinos del sur y en la leyenda de los hombres del norte. El verdadero terror, sin embargo, no estaba solo en la fuerza de Harald. Estaba en su habilidad estratégica. Sabía que la guerra no se ganaba solo con fuerza bruta, sino con la inteligencia fría y calculadora de un estratega. Harald conquistaba territorios no solo con la fuerza del brazo, sino con una mente aguda. Cuando sus fuerzas estaban en desventaja, retrocedía, engañaba al enemigo, agotaba sus recursos y, cuando menos lo esperaban, atacaba de nuevo, con más furia que antes. Era un maestro de la guerra psicológica, manipulando el miedo y la confianza de sus enemigos, haciéndolos vacilar en el campo de batalla. Mientras el ejército de Harald avanzaba por los campos helados, sus victorias no solo estaban marcadas por la destrucción física, sino por la huella indeleble que dejaban en las culturas de los pueblos que conquistaba. Ciudades prósperas se convertían en desiertos, iglesias ardían y aldeas enteras eran arrasadas. Pero en medio de todo eso, construyó algo aún mayor. Forjó una dinastía, consolidando una estirpe vikinga que, incluso ante tanta destrucción, daba al imperio una identidad propia, una identidad forjada en el acero de la guerra, en la furia de las batallas y en la brutalidad de las campañas. Y así, Harald, el conquistador, se convirtió en el gran nombre vikingo de todos los tiempos. Por cada tierra conquistada, por cada batalla vencida, dejaba un rastro de ruinas y un mensaje claro. Ningún hombre, ningún pueblo, podía desafiar el imperio de Harald sin pagar el precio de la muerte. El ejército que lo seguía no solo lo temía, sino que lo adoraba como a una divinidad, pues comprendían que su liderazgo no residía solo en la fuerza, sino en la capacidad de liderar con visión, persuasión y un poder casi sobrenatural sobre el destino de sus enemigos. Pero lo que realmente los movía, lo que le daba a Harald el control absoluto sobre su horda, era el imperio en constante expansión. El deseo insaciable de más tierras, más riquezas, más vidas por conquistar. Y así, cuando el conquistador se preparaba para una nueva incursión,
Las brisas del norte y las aguas heladas del Mar del Norte no eran solo el escenario de sus campañas, eran la marca de su inmortalidad. Lo que Harald y su ejército no sabían, sin embargo, era que detrás de cada victoria, una nueva sombra surgía. Una amenaza aún más temible que cualquier enemigo que hubieran enfrentado. Algo que pronto los haría cuestionar hasta dónde podía llegar su fuerza. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 3. Skarvik, la cuna de los últimos guardianes. No defendían riquezas, ni buscaban gloria. Skarvik era más que madera y piedra. Era hogar. Y allí surgirían quienes desafiarían lo imposible. En la vastedad de las tierras gélidas del norte, donde el horizonte se pierde entre montañas cubiertas de nieve y los vientos cortan como cuchillas afiladas, reposa la pequeña y olvidada aldea de Skarvik. A lo lejos, detrás de los altos muros de piedra y madera, la ciudad vikinga de Kjellstad, uno de los mayores centros de poder de la región, brilla con su esplendor de hierro y fuego. Pero mientras Kjellstad resplandece bajo la luz de la riqueza y la grandeza, Skarvik permanece humilde, una pequeña aldea que lucha por sobrevivir bajo la sombra de su gran hermana. A pesar de sus casas modestas, calles de barro y campos inhóspitos, la aldea carga un peso mucho mayor que cualquier tesoro o gloria material. Lleva el espíritu indomable de un pueblo que jamás se doblegó, y que, a pesar de las dificultades, mantiene vivas las tradiciones vikingas, generación tras generación. Skarvik no es solo una aldea, es un símbolo de la resistencia y la resiliencia del pueblo vikingo. Ubicada a unas millas al norte de Kjellstad, la aldea se erige como un pequeño bastión, muchas veces ignorado por los poderosos, pero siempre en alerta, sabiendo que en un mundo dominado por fuerzas mayores, cualquier debilidad podría significar la muerte. Sus casas de madera, algunas simples chozas y otras más imponentes, están construidas con madera de árboles cortados en los bosques cercanos, y los techos cubiertos de paja resisten los vientos helados y las tormentas repentinas. El humo de las chimeneas se eleva hacia los cielos grises, creando un paisaje donde el calor de la vida humana se mezcla con el frío mortal de la naturaleza que la rodea. En Skarvik, la supervivencia no es una opción, es una lucha constante, un esfuerzo colectivo por enfrentar la adversidad, donde el invierno parece ser el único amigo confiable. Sin embargo, la aldea de Skarvik tiene una historia rica, marcada por gestas heroicas y batallas inmortales, muchas de las cuales comenzaron en largas travesías por los mares del norte y en las tierras desconocidas más allá de los fiordos helados. Fue fundada por un pequeño grupo de vikingos, descendientes de grandes conquistadores que se asentaron en tierras lejanas, pero que, con los años, eligieron esta región para proteger a sus familias y continuar sus tradiciones guerreras. La fundación de la aldea estuvo marcada por una feroz batalla contra los clanes locales, que resistían la presencia vikinga, pero que terminaron siendo dominados por la fuerza bruta y la astucia de las fuerzas nórdicas. Allí, en el valle entre las montañas, las tierras que ocupa Skarvik fueron conquistadas con espada y con la voluntad inquebrantable de sus fundadores. Con el paso de los años, la aldea prosperó bajo el liderazgo de algunos de los guerreros más renombrados de su época. Las leyendas dicen que los ancestros de Skarvik eran descendientes directos de algunos de los mayores héroes vikingos, como Ragnar Lodbrok, y que la aldea siempre fue vista como un punto estratégico para defender los intereses de la poderosa Kjellstad. Aunque la aldea nunca pudo compararse con la grandeza de Kjellstad, con sus imponentes murallas de hierro y su próspero comercio, siempre mantuvo una posición de respeto entre los vikingos de la región. Lo que le faltaba en tamaño y riqueza, le sobraba en coraje y espíritu de combate. El actual líder de la aldea, Horn Skarson, un hombre de gran estatura y presencia, carga con el peso de su nombre y de su linaje. Hijo de Aldor, el guerrero eterno, quien falleció en las costas de Irlanda en una batalla épica contra los sajones, Horn es un hombre que aprendió desde joven el valor de la fuerza y del honor. Creciendo bajo la mirada vigilante de un padre que nunca perdió una lucha, Horn sabía que su destino era mantener la protección de Skarvik ante cualquier amenaza. Bajo su liderazgo, la aldea floreció en una época de relativa paz, pero siempre con la sensación de que el conflicto nunca estaba realmente lejos. Los jóvenes vikingos que habitaban Skarvik eran, en su mayoría, descendientes de antiguas familias que se habían convertido en parte de la historia de la aldea, y eran entrenados desde temprana edad para convertirse en guerreros. Para ellos, el campo de batalla era tan familiar como el campo de caza o la construcción de una casa. Este grupo de jóvenes vikingos que permanecía en Skarvik estaba compuesto por hombres y mujeres de diferentes orígenes, pero unidos por una misma misión: proteger la aldea y sus tradiciones. La mayoría de ellos era inexperta en combate real,
habiendo sido apartados de las grandes campañas y de los viajes comerciales que llevaban a los guerreros más veteranos lejos de casa. Sin embargo, estos jóvenes no eran ingenuos, y su sangre vikinga corría caliente por sus venas. Estaba Erik, un muchacho alto y musculoso, que soñaba con convertirse en un líder de guerra como su abuelo. Siempre fue el más impetuoso, desafiando las normas y buscando acción, pero sus maneras a menudo lo ponían en conflicto con los demás. A su lado, estaba Ingrid, una mujer de espíritu indomable y habilidad con el arco, que siempre se mostró más calmada y estratégica, prefiriendo la cautela y la precisión antes que la fuerza bruta. No eran amigos al principio, al contrario, a menudo se enfrentaban, disputando espacio y liderazgo dentro del pequeño grupo. También estaba Arvid, el más joven de todos, un chico de apenas 15 años, que aún se consideraba un simple aprendiz, pero con el potencial de convertirse en un guerrero temible. Era callado, observador, y su inteligencia natural lo ayudaba a comprender rápidamente las dinámicas del combate, incluso sin la experiencia de los demás. A su lado estaba Freya, una mujer fuerte y valiente, que había crecido como hija de un gran guerrero y sabía el peso que implicaba representar su linaje. Aunque nunca había sido enviada a la batalla, Freya poseía un talento natural para la lucha y una tenacidad que hacía difícil no verla como una verdadera líder. Pero a pesar de sus diferencias, estos jóvenes vikingos estaban unidos por una fuerza común, el amor por su tierra y el deseo de honrar el legado de sus ancestros. Aunque a menudo se encontraban en desacuerdo, con el tiempo, la necesidad de sobrevivir y proteger lo que más amaban forjó una conexión entre ellos, una hermandad inesperada. Se vieron obligados a unirse frente a una amenaza que no podían ignorar. Ya no había tiempo para disputas internas o egoísmos. Tenían un objetivo común: salvar la aldea y garantizar la supervivencia del pueblo vikingo ante una fuerza que apenas podían comprender, pero que sabían que era implacable. Y fue en ese clima de tensión y unión forzada que el grupo recibió la misión de patrullar la frontera y vigilar los alrededores de Skarvik. Sin saberlo, estaban a punto de convertirse en los últimos bastiones de defensa de una aldea que, en su humildad, no tenía las fuerzas para enfrentar a un ejército invasor. Mientras la mayoría de los guerreros veteranos navegaba en misiones de comercio y alianzas, la carga de la supervivencia caía sobre los hombros de los jóvenes vikingos. Y fue en ese momento que la verdadera historia de Skarvik comenzó a desplegarse, ya no como una simple aldea, sino como el escenario de una guerra potencial, donde héroes desconocidos, forjados en la adversidad, surgirían para desafiar lo imposible. Capítulo final, cuando el veneno derrotó al acero. No tenían ejércitos, no tenían murallas, solo tenían miedo, y el coraje de no huir de él. Esa noche no vencieron con espadas, vencieron con inteligencia, y Skarvik sobrevivió, porque sus hijos se atrevieron a luchar a su manera. La noche cayó más temprano ese día. El cielo nórdico, como si presintiera la tragedia que estaba por desarrollarse, se cubrió con una espesa capa de nubes. El viento helado silbaba entre los árboles de los bosques circundantes, y la aldea de Skarvik, con sus pequeñas llamas danzando las chimeneas, parecía no ser más que una mancha oscura en medio de un océano de hielo y sombras. El grupo de jóvenes vikingos había salido de patrulla, en busca de cualquier señal de movimiento sospechoso en los alrededores, pero lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. La visión ante ellos era como una pesadilla hecha realidad. A medida que se acercaban al punto de vigilancia, desde donde se observaban los campos abiertos a lo lejos, el olor a tierra húmeda y nieve se mezcló con algo más. El sonido de marchas, botas pesadas golpeando el suelo, cortaba el aire helado, y pronto el horizonte se llenó con una visión de terror indescriptible. Estaban viendo por primera vez al ejército de Harald, el Conquistador, aproximándose, una gigantesca masa de hombres armados, en formaciones imponentes, marchando silenciosamente como un ejército de muertos vivientes en dirección a su aldea. Erik, Ingrid, Arvid y Freya estaban paralizados, con los ojos fijos en el enemigo. El miedo les heló la sangre, el corazón les latía fuerte, pulsando las sienes como un tambor de guerra lejano. El ejército de Harald no era solo una amenaza, sino una ola de destrucción que arrasaba todo a su paso. El miedo que se apoderó de ellos no era el de una lucha convencional, sino el pavor de la impotencia, la desesperación ante una fuerza aplastante que apenas podían enfrentar. Eran jóvenes, inexpertos, y estaban lejos de ser los guerreros que podrían desafiar a Harald y sus hombres. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ellos se encendió, una llama de coraje, una voluntad indomable de proteger su hogar, su gente, su legado. Y entonces, en vez de retroceder o esconderse, comenzaron a pensar, a planear,
a luchar con la única arma que les quedaba, la astucia. Ingrid fue la primera en actuar. Sabía que la única posibilidad de sobrevivir no vendría de una batalla abierta, donde serían aplastados sin piedad. Hacía falta algo más. El veneno, susurró para sí misma. El conocimiento de venenos y plantas que podían usarse en emboscadas silenciosas no era raro entre los vikingos, especialmente entre aquellos educados en prácticas más oscuras, como los sacerdotes paganos que conocían los secretos de las plantas que podían matar o curar. Ingrid sabía exactamente qué hacer. Entonces reunió al grupo y compartió su idea. Mientras los soldados de Harald se aproximaban lentamente al campamento, rodeando la zona en una maniobra meticulosa, los jóvenes vikingos sabían que el tiempo se agotaba. Tenían que actuar rápido, o todo su mundo sería destruido. La primera tarea fue localizar las plantas venenosas, aquellas que podían mezclarse en bebidas y alimentos sin que la víctima lo notara hasta que fuera demasiado tarde. El frío cortante del bosque parecía más intenso en ese momento, el sonido de las hojas secas bajo sus pies amplificado por la tensión, mientras buscaban ansiosamente esas hierbas mortales. Arvid, con sus ojos agudos y mente práctica, fue quien encontró las primeras plantas. Se agachó ante una pequeña flor morada, que no parecía peligrosa a simple vista, pero Ingrid, con sus conocimientos de botánica, sabía que tenía el poder de paralizar a cualquier ser humano, llevándolo a un colapso lento y agónico. Instruyó a Arvid para que recolectara la mayor cantidad posible de esa planta. Pronto encontraron otras variedades, la cicuta, una hierba fatal, y la estricnina, cuyas semillas podían pulverizarse en las bebidas de Harald y sus hombres para causar una muerte lenta, llena de dolor y sufrimiento. Mientras Freya, Ingrid y Arvid recolectaban las plantas, Eric se encargaba de preparar el veneno. Con precisión y silencio, trituró las hierbas recolectadas, mezclándolas cuidadosamente en un pequeño recipiente que guardaría para el momento oportuno. El veneno era una mezcla poderosa, que tardaría varias horas en hacer efecto, pero una vez activo, sus efectos serían implacables. El plan era que, antes del amanecer, los vikingos de Harald ya tuvieran el veneno en sus cuerpos, sufriendo poco a poco hasta que fuera demasiado tarde para escapar. Los jóvenes vikingos sintieron el peso de sus acciones con cada paso que daban. El aire parecía más denso, y el miedo aún rondaba sus mentes, pero sabían que no había retorno. La aldea de Skarvik dependía de ellos. No había otras opciones. Incluso con los nervios a flor de piel y la presión en cada movimiento, ejecutaron el plan con precisión. El veneno fue colocado en las jarras de cerveza y en las reservas de agua de los invasores, una dosis suficiente para asegurar que el efecto fuera devastador. El veneno no mataría de inmediato, pero en las horas siguientes comenzaría a actuar, haciendo que los enemigos sintieran un dolor indescriptible, incapaces de luchar o resistir. Y así, en la madrugada sombría, mientras el ejército de Harald se preparaba para descansar, el veneno comenzó a hacer su silencioso trabajo. Al principio, los hombres del ejército de Harald no notaron nada. Pero, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a aparecer los primeros síntomas. Los más sensibles empezaron a quejarse de dolores estomacales, mareos y una sensación de náusea persistente. Poco a poco, el veneno se propagó por sus cuerpos, causando un efecto devastador, tan eficaz como cualquier hoja afilada. El pánico se apoderó de las filas de Harald cuando el veneno empezó a afectar a los primeros hombres. Aquellos que no habían sido tan gravemente afectados comenzaron a apartarse, sintiendo una extraña sensación de debilidad e impotencia. Pero ya era demasiado tarde para la mayoría. Algunos caían al suelo, vomitando, perdiendo el conocimiento, mientras que otros, incapaces de soportar el creciente dolor, caían sin fuerzas para levantarse. El caos se extendió rápidamente entre los hombres de Harald, que comenzaron a desorganizarse, los más débiles cayendo mientras los más fuertes intentaban desesperadamente comprender lo que ocurría. Y fue en ese momento, cuando la marea de la batalla parecía invertirse, que los jóvenes vikingos de Skarvik supieron que habían salvado su aldea. Pero la victoria no fue sin costo. La visión del caos y la destrucción que se abatió sobre los hombres de Harald los marcó profundamente. La guerra nunca es limpia, nunca está exenta de sacrificios. Pero, al ver a los sobrevivientes de Harald retroceder, debilitados por el veneno, los jóvenes vikingos supieron que habían tomado la decisión correcta. Habían protegido su hogar. Con el enemigo debilitado y sin fuerzas para avanzar, los vikingos de Skarvik enviaron mensajeros a Helstad, alertando a la gran ciudad de la amenaza que aún quedaba. Mientras los sobrevivientes de Harald intentaban reorganizarse, fue la ciudad vikinga la que lanzó el golpe final,
reuniendo a sus guerreros para expulsar lo que quedaba del ejército enemigo. Y así, Skarbik fue salvada. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La travesía continúa.